Continuamos hablando sobre el exorcismo en la Iglesia Católica. Hablemos del actual ordenamiento canónico. ¿Son solo presbíteros? ¿Son los obispos y cardenales fuera de su territorio? El actual ordenamiento canónico ha preferido el término presbítero a la hora de determinar a quién se le debe conceder la licencia para exorcismos sobre posesos. En cambio, el actual ritual de exorcismos, inspirado en la norma del 1172, prefiere la palabra sacerdoti. De igual modo, el Catecismo de la Iglesia, cuando establece que el exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote. Así, la pregunta ¿solo presbíteros? Deberá eludar la diferencia de la terminología entre el código de un lado y el ritual y el catecismo del otro. El problema es que cuando en la doctrina de la Iglesia se habla del presbítero, esto hace referencia al que ha recibido el orden de presbiterado, superando el primer grado de la ordenación, que es el diaconado, pero que todavía no ha alcanzado el tercer grado, que es el episcopado. Y cada grado se especifica por una oración consecratoria propia. Dicho de otro modo, el presbiterado es un grado del orden sagrado a que el diácono no ha alcanzado todavía y que el obispo ha superado ya. De golpe, la expresión presbítero, que el código prefiere parecer excluir tanto al diácono como al obispo en el ejercicio de la práctica de los exorcismos mayores. Pero sabemos que en lo normal el que tiene potestad de régimen ejecutiva en conceder la licencia tiene de igual modo la potestad para actuar libre y personalmente en actos a los que tiene poder de conceder autorización. Así, el obispo es el primer exorcista dotado de potestad ordinaria de actuar que va aneja a su oficio en el territorio a él encomendado. Por lo que el exorcismo es un ministerio confiado a los obispos en exclusiva, y solo ellos pueden ejercerlo o nombrar exorcistas. Así pues, al usar el término de sacerdote, el catecismo y el ritual incluyen explícitamente al obispo como ministro propio de los exorcismos mayores, pues ser él el garante en su diócesis de los actos de culto y de toda la función de santificar. Pero el código tampoco lo excluye. Por lo que el que tiene potestad de conceder la licencia siempre tendrá potestad para actuar personalmente. En caso contrario, no tendría facultad para conceder dicha licencia. En efecto, la primacía del exorcismo en la Iglesia Católica siempre estuvo reservada a un obispo. Y es con el tiempo que la función de exorcista fue cada vez más reservada para sacerdotes elegidos oficialmente y nombrados por él. La norma de solo quiere dejar claro que en este ámbito se excluye todos los que no han alcanzado el grado del orden sagrado del presbiterado, incluso el diácono y todos los que recibieron, según la práctica antigua, la orden menor del exorcistado, a no ser que la sede apostólica, en la aprobación de su institución para una determinada conferencia episcopal, dispense de la norma del CIC. La razón de esta norma y la precisión que encarna resuelve la confusión que mantenía el Código Pío Benedictino en la interpretación del término clérigo, que indicaba también a quienes habían recibido las llamadas órdenes menores de acólito, exorcista, lector, hostiario e incluso los simples tonsurados. Así, al considerar la definición de este término para él, incluyendo a los que habían recibido las órdenes menores, se entiende que la línea de demarcación entre las órdenes mayores, que eran el presbiterado, el diaconado y el subdiaconado, y las órdenes menores, ya enumeradas anteriormente, como lo significaba que no estaba de todo clara en la anterior legislación. Significa que cuando se estableció que la licencia para la celebración del exorcismo sobre posesos solamente debe concederla al ordinario el sacerdote, la norma no estaba de todo clara, si explícitamente se excluía la orden menor del exorcistado, aunque podemos suponerlo así, puesto que del CIC 17 establecía que no se concediese licencia a los clérigos menores, ni a los diáconos, determinando que solamente podía otorgarse a los sacerdotes que la recibían del ordinario. Pero queda una pregunta. ¿A qué se dedicaban los que habían recibido la orden menor de exorcista? Para elucidar esta confusión terminológica, tuvimos que esperar el motu propio del Papa, Pablo VI, Ministeria Quaedam,
de 1972, que introdujo la reforma disciplinaria en la cual fueron suprimidas las órdenes menores del exorcistado y del hostiariado, dejando solo el acolitado y lectorado, que desde ahora no son considerados como órdenes, sino como ministerios, y su colocación de ordenación pasa a llamarse institución. De igual modo se suprimió la orden mayor del subdiaconado. Esta es la reforma recogida en el código actual, que según lo cual uno llega al estatus de clérigo por la ordenación diaconal. Por la recepción del diaconado uno se hace clérigo y queda incardinado en una iglesia particular o en una prelatura personal para cuyo servicio fue promovido. Desde entonces, y según las enseñanzas del Vaticano II, las órdenes son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Por eso, solo el ordinario del lugar debe dar permiso para celebrar exorcismos públicos y solemnes al sacerdote que ya tiene el grado de presbiterado, presbítero y obispo, dentro de un territorio determinado. Queda excluido en la disciplina el diácono, aunque ha llegado al estatus de clérigo, y para ser más concreto, el código actual ha preferido el término presbítero para evitar la confusión que podría llevar a pensar que se incluye al diácono al usar el término sacerdote, porque el permiso para llevar a cabo un exorcismo solemne no puede concedérsele a un diácono o un laico. De hecho, el interés de la Iglesia en la liberación del pueblo de Dios del influjo del diablo y la naturaleza misma del exorcismo requiere que el ministerio del exorcismo se practique como Jesús enseñó a sus discípulos, en la obediencia y la disciplina de acuerdo con la práctica aprobada por la Iglesia. Así, la Iglesia, para dar más eficacia a ese poder conferido por Cristo y para salvaguardar a los fieles de embrollones y magos, ha instituido un sacramental particular, el exorcismo, que puede ser administrado exclusivamente por los obispos o los sacerdotes, por tanto, nunca por laicos, y que han recibido del obispo licencia específica y expresa, observando siempre cuidadosamente los ritos y fórmulas aprobados por ella. Por eso, en cada diócesis, según derecho, el primer exorcista es el obispo diocesano. En adelante, de acuerdo con la legislación canónica vigente, es él quien concede la licencia expresa que autoriza la práctica legítima de exorcismo sobre los poseídos al sacerdote que juzga idóneo para desempeñar este ministerio. Es un ministerio exclusivamente confiado a los obispos y solo ellos pueden ejercerlo o nombrar exorcistas. En esto, la línea de demarcación parece clara. Los exorcismos en los cuales se identifica la presunta presencia diabólica, llamados exorcismos solemnes, están reservados exclusivamente al obispo o al delegado que ha recibido su mandato para actuar en nombre de la Iglesia. Así lo enseña la doctrina de la Iglesia, que son exorcistas en un territorio determinado, el obispo diocesano y el presbítero, que él ha concedido la autorización de ejercer este ministerio. Así pues, además de la obligación que tenga de defender la unidad de la Iglesia universal, de promover la disciplina que es común a toda la Iglesia, de exigir el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas, de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración, los sacramentos y sacramentales, el culto de Dios y de los santos y la administración de los bienes, el obispo es, en su diócesis, el primer exorcista. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el obispo o el cardenal, primer exorcista, en su diócesis de residencia, se encuentra fuera de ella? Para dilucidar esta cuestión no es necesario echar un vistazo a alguno de los cánones para su semejanza doctrinal con el que nos toca entender. Según la norma del derecho, los obispos tienen derecho a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar, sin excluir las iglesias y oratorios de los institutos religiosos de derecho pontificio, a no ser que en casos particulares el obispo del lugar se oponga expresamente. Este canon, que tiene como fundamento la enseñanza del magisterio de la Iglesia resultante del Concilio Vaticano, otorga a los obispos, sin permiso ninguno, las competencias de predicar ubicinis episcopus loci in casibus particularibus expresse renuerit. En otro lugar del código, por tener la plenitud del sacramento del orden, los cardenales tienen la facultad ipso iure de oír confesiones de los fieles en todo el mundo. Los obispos tienen la misma facultad, a no ser que el obispo diocesano se oponga en ese caso concreto. También se articula y se afirma que el ministerio ordinario de la confirmación es el obispo sin más precisión,
Se entiende que actúa simplemente válidamente, pero con el permiso al menos razonablemente presunto si se encuentra fuera de su diócesis. Cabe señalar que la fundamentación de este derecho, en los dos primeros casos, radica en que los obispos tienen la plenitud del orden, no tanto en la misión canónica, sino en cuanto a la recepción del orden. Así, por ejemplo, la función episcopal de predicar y de ser ministro de sacramento de orden tiene un título sacramental. En cambio, la función de regir una determinada diócesis tiene por título la misión canónica y por fundamento el sacramento del episcopado. La importancia de que las funciones del orden jerárquico tengan un fundamento sacramental radica en que ello implica que sacramento y misión canónica son dos vías distintas de atribuir funciones, pero ambas vías transmiten lo que radicalmente es una: la participación en la misión de Cristo, cabeza de la Iglesia. Pero aquí la pregunta es: ¿los cardenales y obispos tendrán el mismo privilegio en cuanto al exorcismo solemne? La norma nos enseña que las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto. Así, por la potestad del orden que tienen los cardenales y obispos, está claro que pueden celebrar exorcismos fuera de su diócesis. Pero la norma misma del canon que regula este sector de actividad litúrgica exige que para celebrar lícitamente este sacramental uno debe tener siempre la licencia peculiar y expresa, por lo que pueden realizar el sacramental del exorcismo mayor, pero siempre deben solicitar y recibir la licencia del obispo diocesano, moderador, promotor y custodia de toda la actividad litúrgica en su diócesis. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en su publicación del 14 de septiembre del 2000, donde no es específicamente cuestión de exorcismos, sino que es una instrucción sobre plegarias para obtener de Dios la curación, recuerda el respeto de las normas litúrgicas. Hablando de estos encuentros de oraciones con objetivo de obtener curaciones, este documento de la Congregación establece que si no hay conexión con el carisma de curación, obviamente las celebraciones previstas en los libros litúrgicos, realizadas en el respeto de las normas litúrgicas, son lícitas y con frecuencia oportunas, como en el caso de la misa pro infirmis. Si no respetan las normas litúrgicas, carecen de legitimidad. Entre estas normas, además las establecidas por el derecho universal, están las que con la congregación reconoce el derecho del establecimiento al obispo diocesano en su iglesia particular. Sin embargo, quienes preparan los mencionados encuentros litúrgicos, antes de proceder a su celebración, deben atenerse a tales normas. Aquel permiso que deben atenerse debe ser explícito, incluso cuando las celebraciones son organizadas o cuentan con la participación de obispos o cardenales de la Santa Iglesia Romana. El obispo diocesano tiene derecho a prohibir tales acciones a otro obispo, siempre que subsista una causa justa y proporcionada. Del mismo documento, la congregación establece que el ministerio del exorcistado debe ser ejercitado en estrecha dependencia del obispo diocesano, y de acuerdo con el canon 1172, la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 29 de septiembre de 1985 y el Rituale Romanum, y según la norma del Código 1172, nemo exorcismos in obsesso profere legitimi potes nisi ad ordinario loci peculiarim el expressem licitamen obtinuariti. El ritual de exorcismos también recomienda como requisito por el exorcismo sobre obsesos la obtención de esta licencia. Por lo que siempre necesitarán los cardenales y obispos la licencia del obispo diocesano para actuar legítimamente en otra diócesis, dado que nemo suena como una negación absoluta que justifica que sin el permiso uno no puede actuar legítimamente. El exorcista es un presbítero nombrado por el obispo y que se distingue por su piedad, su sabiduría, vigilancia y la integridad de su vida. Es él el que ejerce el culto público llamado exorcismo y su función se limita a un papel litúrgico bien definido y establecido por la Iglesia en el ritual romano. Ya sea ejercido por un obispo o por un presbítero, el exorcismo solemne, como lo instituyó la Iglesia Católica, no puede ir más allá del marco que le ha dado la misma y que está en el ritual de exorcismos. Conforme a la normativa actual, el exorcista, obispo o presbítero, a quien el obispo concedió licencia peculiar y expresa, realizan mediante el rito del exorcismo solemne el culto público y actúan en nombre de la Iglesia,
Esto, aserto, quiere dejar claro que la práctica del exorcistado, como orden menor en vigor en la legislación anterior, queda derogada. Así, el exorcista suele ser a la vez el representante legal de Dios y de la Iglesia, de la cual recibió la misión de expulsar a demonios, el ejecutor fiel de los gestos y palabras del ritual, el confesor y el consejero espiritual. Hablemos del representante de Dios y de la Iglesia. El exorcista, obispo o presbítero, nombrado por él, es un representante de Dios, un instrumento que Dios se sirve para liberar a uno de sus hijos afectado por la influencia demoníaca. Por lo tanto, no es su mérito ni por su propia fuerza por un demonio expulsado, hasta el punto de que él se jacta de ello. Es por el poder divino que se hace posible el exorcismo. San Ambrosio de Milán escribió en una de sus cartas sobre los exorcismos lo siguiente: no debemos oponernos a aquellos que pueden, mediante la imposición de las manos, mandar a los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Así, nadie debería jactarse o atribuirse el beneficio de haber purificado a un hombre, ya que en él está el poder de un nombre eterno quien operó, no una cierta capacidad de la debilidad humana. El demonio no es derrotado por tu mérito, sino por el odio del cual es el objeto. Por lo tanto, no es el exorcista quien vencerá al demonio por su propia virtud, porque la Iglesia, de la cual recibió el mandato, le enseña que Cristo triunfó sobre el demonio por su muerte y resurrección. Así, el mejor retrato del demonio es el de un vencido. El exorcista debería, pues, ir a luchar contra el demonio con este retrato del demonio vencido por la pasión de Cristo, porque para él, en particular, por el cargo que ha recibido en nombre de la Iglesia y para todo el pueblo cristiano en general, dice Cristo: no tengáis miedo, porque he vencido el mundo. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. A este respecto, afirma la doctrina de la Iglesia que Dios, para establecer la paz o comunión con Él y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres pecadores, decretó entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo, enviando a su Hijo en nuestra carne para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, y en él reconciliar consigo al mundo. Así, de acuerdo con esta afirmación, podemos decir que la venida de Cristo a este mundo se resume en la acción que realizó contra los poderes demoníacos en general, y el triunfo de la cruz es una victoria ya adquirida contra el maligno. Por lo que el exorcista, provisto de una delegación especial y expresa de su ordinario, se presenta como aquel que recibió la misión de perpetuar la obra de aquel que se encarnó para liberar al hombre del poder de Satanás. En todo, debemos reconocer que el exorcismo es un ministerio que Jesús practicó y luego impartió su poder liberador a sus discípulos para que aquellos y sus sucesores continuaran la misión de liberación en su nombre. Por lo tanto, el protagonista en el exorcismo es Dios a través de su ministerio.